Bueno, son las 7, buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia a este acto que celebra el Club Liberal de 1812, que contamos con la presencia de nuestro presidente, Rafael Oroz, y en los salones del Ateneo, porque tenemos hecho un convenio, Club Liberal Ateneo de Málaga, dos entidades de la sociedad civil malagueña, que es exigua y escueta, sí es bastante activa. Prueba de ello las actividades que seguimos tanto el Ateneo como el Club como otras instituciones civiles. Hoy nos toca presentar un libro de nuestro socio, Carlos Pérez Ariza, que es Andrés Urdaneta, El tornaviaje, Mar de Valientes. Ese es el título del libro. Y Carlos es un malagueño criado en Caracas, o bien un caraqueño nacido en Málaga, lo que prefieran, porque comparte su nacionalidad venezolana y su cariño por Málaga a partes iguales. Vivía en Calle de la Victoria, estudió en los Maristas y muy pequeño, con 9 años, se tuvo que ir a Venezuela, donde sigue sus estudios primero en La Salle y luego se saca la licenciatura en periodismo en la Universidad Católica de Caracas, Andrés Bello. Por cierto, un nombre muy interesante. Eso es para otra conferencia. Una vez que tiene la licenciatura, pues trabaja en publicidad, en comunicación, participa y colabora en diarios, en guiones de televisión, y en 1991 gana el Premio Iberoamericano de Periodismo con ocasión del 5º centenario. Él lo gana, este premio, y con un tema sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, un tema que será recurrente a lo largo de toda su vida profesional. Después, efectivamente, ejerce la docencia y ha sido vicerrector de comunicación en la Universidad de Málaga. También colaborador con el Ayuntamiento de Málaga. La novela, me van a permitir muy brevemente decir que efectivamente es una novela histórica. Novela histórica entendido que no solamente da cuenta de la aventura o del descubrimiento de Andrés de Urdaneta a través de la corriente de Kuroshio al norte del Pacífico, del paralelo 40, porque antes era imposible el regreso de Filipinas a la Molucas a tierra firme en América, camino del este, debido a las corrientes y a los vientos alisios, y sin embargo, con la corriente de Kuroshio, pues llega hasta el Cabo Mendocino, hasta Acapulco, la Barra de Navidad, y abre lo que es una nueva ruta que será fundamental para la globalización. Pues espero que luego nos comente Andrés. La novela, digo que es novela también porque incorpora algunas tramas, como una trama amorosa, tema de intriga, un tema de espionaje por parte del contrapunto de Felipe II, de la monarquía hispánica, que son la Inglaterra de Isabel I, que también intenta controlar todos los mares. Acuérdense aquello de Britain's Rules the World, ¿no? de Sea. La Inglaterra controla o maneja, rige los mares. Y en esa competencia da cuenta también la novela en ese contrapunto de Felipe II, la monarquía hispánica universal y Inglaterra. A mí me gustaría terminar y darle paso, lógicamente, al editor primero, Andrés García Reina, y luego al propio autor, dando cuenta que el hecho de la globalización, hoy que hablamos tanto de globalización, incluso de los viajes que van a hacer, por ejemplo, los reyes a China, o la comercialización entre China y el resto del continente, pues, se da en una apertura por primera vez en el siglo XVI, 1565, es el viaje, que dura 4 meses, pero que abre esta ruta y que efectivamente fue muy fructífera en el intercambio comercial. Era de China a
Acapulco, Hogar de Navidad, y luego por tierra a Veracruz y de Veracruz al continente europeo. No, y también al resto del continente americano, es decir, que abre una globalización del comercio internacional. Y creo que hay un tema que nosotros los españoles no conocemos suficientemente, nuestra propia historia, porque yo creo que hay hechos de los que debemos estar bastante orgullosos. Más que orgullosos, sabiendo de lo que ha sido capaz unos marineros con unos barcos muy precarios, unas travesías muy largas, y en una época donde era difícil la comunicación, donde seguía el escorbuto como enfermedad y falta de alimentación, y sin embargo se llegaron a extremos y a puntos que hoy día la historia debe dar cuenta. Por mi parte nada más, y muchas gracias. Bien, buenas tardes. Mi papel en esta mesa, fundamentalmente y en primer lugar, es acompañar a nuestro amigo Carlos Ariza, y en segundo lugar, como editor de la obra sobre Urdaneta. Presentarnos que somos una editorial andaluza, actualmente con una gran proyección en la zona de Granada, Sevilla y Córdoba, y Málaga, lógicamente. Actualmente tenemos unas 433 obras editadas, lo cual expresa que en nuestra tradición como editando ya es antigua, y nuestro compromiso con Málaga especialmente es totalmente completo. La prueba, por ejemplo, hace poco hemos editado una obra densa sobre el primer regidor de Málaga, para quien le interese esa etapa de conquista cristiana, los últimos años del reino de Granada en nuestra localidad y los primeros años cristianos, es algo súper interesante y perfectamente documentada por Antonio Romero. En breve vamos a sacar una obra también de Eduardo García Alfonso, un especialista en el mundo fenicio, sobre la etimología de Malaca, de dónde viene ese nombre que todavía no hay una gran certeza, aparte de que en algunos momentos se hable como si todo el mundo se estuviera ya concluido, si supiéramos realmente la procedencia de la etimología, que no queda nada claro. Y nuestro compromiso también con lo que es el pensamiento en general, especialmente con el mundo de la filosofía, fruto del cual tenemos de aquí hasta enero aproximadamente unas 34 obras pendientes de editar en esta orientación. Personalmente, la obra de Carlos entra a formar parte de lo que son mis intereses. Si bien yo me suscribo al mundo musulmán y andalusí personalmente, sin embargo, creo que hay pocas historias del mundo tan interesantes como la historia de España, vinculadas con la época medieval, con la época moderna y con la época contemporánea, sobre todo centrada en el siglo XIX, que es algo especial en la historia del mundo y sobre todo en nuestro contexto. Fruto de nuestro compromiso con lo que significó la historia de España durante estos cerca de 300 años que supone la monarquía de la llegada de los Austrias hasta concluido el siglo XVIII prácticamente, o mediados del siglo XVIII, es la obra que hemos editado vinculadas con los personajes históricos y con las circunstancias históricas de nuestro país. Así, por ejemplo, tenemos una obra sobre Juan de la Cosa. Sobre este hombre no hay grandes publicaciones, aunque las hay. Sobre Blas de Leso, sobre los almirantes del rey sabio, de Alfonso X, sobre Manuel Ponce de León el Valiente, sobre la historia de la Academia de San Telmo, sobre los galeones españoles, como está el galeón Atocha. Es decir, que dentro de nuestro contexto de ediciones, lo que es la época de personajes históricos y de esta época histórica de España,
pues es fruto y es objetivo de nuestro interés. Sobre la obra de Carlos, tengo que deciros que es una de las que más me llama la atención. Yo, con el tema de los galeones y de los barcos, disfruto muchísimo, a pesar de que no es mi especialidad ni el motivo de mi trabajo. Pero es que disfruto muchísimo. Carlos ha hecho aquí un trabajo redondo. Lo ha trabajado muy seriamente y bien documentado. Si bien como novela histórica necesita también ficción. Y para que esta ficción sea de interés, pues también le he introducido alguna trama. Pero la fidelidad histórica al viaje de Urdaneta y a la época es casi cercana al 100%. Es algo sobrecogedor. El viaje de Urdaneta es algo que no ha tenido parangón en la historia de la humanidad, porque por primera vez en la historia del mundo se une Asia, América y Europa. Lo que el compañero ha dado en llamar la historia de la globalización o de la primera globalización. Aquello fue espectacular. Nosotros habíamos llegado a las Filipinas, pero no sabíamos volver. No sabíamos volver. Y este hombre, un fraile, hace y consigue establecer la ruta de vuelta desde las Filipinas hasta Acapulco y luego ya a través del Atlántico hasta Europa. Es algo único, no tiene parangón. Y además lo que significó para la universalización del mundo, de la historia y muy especialmente para la historia de España. Él, mejor que nadie, va ahora a hablar sobre su obra que se está preparando o estamos intentando influir de una manera y de otra, llevarla al cine. Ya saben ustedes que los ingleses son especialistas en llevar sus prohombres al cine y nosotros aún carecemos de esta motivación. Sería estupendo que este proyecto se concluyera. Doy las gracias al Club Liberal por la organización, de verdad, de corazón doy, y a vosotros por vuestra asistencia, y dejo la palabra a mi amigo Carlos, que seguro que os va a mostrar en los interiores de su magnífica obra, que ya estamos preparando la tercera edición. Gracias por vuestra presencia, gracias al Ateneo y gracias de nuevo al Club Liberal. Cedo la palabra a Carlos, gracias. Por haber venido hoy lunes, empezando la semana, que hoy ha hecho un buen día de Málaga, menos mal. Me oyen bien, ¿no? Bien. Y yo he organizado esta charla en 3 capítulos. Primero, voy a dar abuelo de pájaro, por supuesto, abuelo de pájaro marinero, que son las gaviotas y otros, porque sobre el siglo XVI, porque esta historia que está en este libro sucede en el siglo XVI, justamente a mediados del siglo XVI. El siglo XVI, llamado el siglo de los descubrimientos, da continuidad e instala el imperio español de la época. Carlos I y después su hijo Felipe II. Da continuidad al descubrimiento, ¿verdad? Acordaros que el descubrimiento a finales del siglo anterior, del siglo XV, Colón llega al Caribe, donde están los barcos ahora frente a Venezuela. Ahí llega Colón. Llega a Cuba, llega a Puerto Rico y a la Española, que es la República Dominicana hoy día. Pero no toca tierra firme. Bueno, falso. Toca tierra firme en su cuarto viaje en la costa oriental de Venezuela, lo que se llamó después Venezuela. Pero no continuó hacia allí. Él iba buscando Asia, ¿verdad? Navegaba hacia Poniente, porque él sabía que esa era la ruta para llegar a las especies, a las islas de las especies, que se había interrumpido con el Imperio Turco, ¿verdad? Esa vía de comercio se había interrumpido.
Lo explica muy bien, por cierto, Marcelo Bullo, nuestro querido amigo catedrático, en su último libro, Lepanto, explica eso muy bien. ¿Por qué se interrumpieron las vías históricas desde Oriente hacia Europa? Por eso va Colón hacia allí. Claro, si Colón no hubiera encontrado las islas del Caribe y después, pocos años después, en la tierra firme, que descubre, que explora, entre otros, Hernán Cortés, Colón no hubiera llegado a ningún lado, porque si no hubiera habido esas tierras y hubiera entrado en el Pacífico, no hubiera llegado nunca a Asia, obviamente. Porque yo no sé si Colón sabía que ahí había otro continente. Puede ser que lo supiera. En todo caso, su viaje hacia Cipango, hacia Asia, lo completa este hombre que es Andrés de Urdaneta, que sí prueba que se puede ir y volver por atravesando ese otro océano que es el Pacífico. Pero yo os voy a dar algunas fechas de cosas que sucedieron en ese siglo XVI. En 1513, empezando, Bartolomé de Balboa, en el Istmo de Panamá, descubre el Pacífico. Hay otro mar allí. Ciertamente hay otro océano. En 1519 es la primera expedición de Magallanes y Elcano, ¿verdad? Magallanes no volvió, Elcano volvió con 15 o 17 marineros casi muriéndose, pero con el barco lleno de especies, lo cual fue una fortuna para esos marineros, para el propio Magallanes y para la corona. Es una réplica de la nave Victoria, supongo que la habéis visto, y si no la podéis ver, esa réplica está en el Guadalquivir, anclada, se puede visitar. Y ese era un barquito de 100 toneladas. El que llevó Urdaneta era de 500 toneladas. Un barco de madera, obviamente, de 3 palos, de vela, pero mucho más grande que la nave Victoria con la que volvió Magallanes y con la que volvió Elcano. Magallanes murió en la expedición. Pero esa expedición termina en 1522 y en 1525, 3 años después, se hace la segunda circunnavegación, donde aparece por primera vez en la historia Andrés de Urdaneta. Con 16 o 17 años, Andrés de Urdaneta se embarca en esa segunda circunnavegación que dirigía García Jofre de Loaiza, pero el que de verdad llevaba la expedición era Elcano. Andrés de Urdaneta va acogido por Elcano para aprender, ¿verdad? Andrés de Urdaneta era del país de Guipúzcoa, de un pueblo que se llama Ordicia, que existe todavía, que tiene un alcalde. No hemos podido presentar este libro allí porque el alcalde es un etarra, bueno, es el mismo. Entonces, claro, no le puede gustar mucho que Andrés de Urdaneta, donde hay una estatua, una de las estatuas que hay, pocas que hay en el mundo, está en Ordicia, vestido de hábito agustino. Ya os contaré al final la vida, brevemente, la vida de Urdaneta. Entre otras cosas que suceden en ese siglo es la llegada de Cortés. Entra por Veracruz y camina cientos de kilómetros hasta Tenochtitlán. Y ya saben lo que pasó. Aliado por 100.000 guerreros de tribus que eran subyugadas por los aztecas o los mexicas, conquista Tenochtitlán. No México, porque México no existía todavía. México es un invento de Hernán Cortés y de sus aliados nativos, que se les comían, sacrificaban 20.000 nativos al año y además se los comían los aztecas o mexicas. Con lo cual, otra cosa importante que sucede, que es muy curiosa, es lo que hace Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico. Está allí enterrado en la catedral y es muy querido, por cierto, hoy día por los puertorriqueños. Que Juan Ponce de León, en esa fabulosa mentalidad de esa época, que vivía entre Cuba y Puerto Rico,
un hombre adinerado con 4 hijos, 3 hijas y un hijo, y su esposa, obviamente, decide explorar la península de la Florida porque alguien le había dicho que ahí podía estar la fuente de la eterna juventud, un mito, ¿verdad?, de la Edad Media. Pues bueno, Juan Ponce de León va en 2 oportunidades, pero en la primera, que cartografía la costa de la Florida y esa costa que va caminando hacia México, descubre una cosa importantísima, que es la corriente del Golfo. Resulta que decía, bueno, si los vientos entran por popa y avanzamos hacia el sol, ¿por qué no avanzamos? Porque estaban en la corriente del Golfo, que saca del Caribe, la marea saca en una corriente hacia el Atlántico, que fue la ruta que se usó durante los siglos siguientes, desde Veracruz, hacer escala en La Habana y de ahí cruzar el Atlántico. Esa corriente te sacaba al Atlántico y te llevaba a la costa de Portugal y de España. Eso es otro de los hitos de ese siglo. El mismo año que llega Andrés Urdaneta a Acapulco, que es en el año 1565, en septiembre concretamente, ¿verdad?, se funda en lo que es hoy Estados Unidos, al norte de la Florida, en la ciudad de San Agustín, un pueblo obviamente pequeño, San Agustín, que los americanos ahora llaman San Agustín. Y San Agustín es la única ciudad que ha estado desde 1565 permanentemente existiendo hasta el día de hoy. Ahí está, la podéis visitar cuando vayáis a Florida, si os da la visa claro. Bien. Hay otras cosas importantes. Lo de Cortés sucede entre 1519 y 1521. Fijaos que todas estas cosas suceden en ese siglo. La conquista del Imperio Inca por los Pizarro y Diego de Almagro en 1531-1535. Y se expanden hacia Chile, el Río de la Plata, en 1536 a 1550. O sea que es una constante exploración y descubrimiento e instalación de ciudades. Y hay una cosa interesante, que las ciudades principales, Caracas, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile, no están en la costa. No son ciudades como las que hicieron los anglosajones en la costa atlántica en Estados Unidos, de lo que fue después de Estados Unidos, en América del Norte, porque eran ciudades portuarias para facilitar el comercio. Sin embargo, los españoles construyeron siempre hacia adentro. Claro, tenían sus puertos cercanos, pero no estaban en la costa. Se organiza en ese siglo la organización colonial o la organización que llamamos de los virreinatos, que es una cuestión heredada de los virreinatos que ya había habido en España anteriormente. No se inventa en América, se aplica en América. El de la Nueva España es el más grande o el más importante, con la capital Ciudad de México, que se expande hasta lo que es hoy Panamá, es decir, toda Centroamérica prácticamente, todo el territorio mexicano de hoy, y hacia el norte hasta las Californias, y todo el sur hasta la Florida, de lo que es hoy Estados Unidos. Con lo cual, imaginar esa empresa de gobernar eso, que España, el territorio español, era de la península ibérica, era una minucia al lado de esos territorios y de esa inmensa riqueza de recursos que tenían. Eso se instala en 1535. Y en 1542, poco después, el Virreinato del Perú, la capital Lima, que está fundada un poco antes, pero la constitución del poder gubernamental es de 1542 en Perú. Perú era lo que era hoy Perú, Ecuador,
Bolivia era el Alto Perú, entonces se llama Bolivia, eso se lo inventó el libertador Simón Bolívar, tenía que tener un país que se llamara Bolivia, obviamente, Bolívar, Bolivia, bien, lo aplaudimos, pero eso era el Alto Perú, por tanto virreinato de Perú. Y además, en 1542 se promulgan las leyes nuevas, que son las leyes de India, que había diseñado, pensado y escrito en su testamento la reina Isabel de Castilla, o la católica, antes de morir. Estoy hablando de memoria, pero creo que muere en 1504 la reina Isabel la Católica. Deja un testamento donde especifica el concepto de las primeras leyes de India. Porque en estos días ha habido mucha polémica, porque están en España Marcelo Bullo, argentino, con su libro de espanto, y Zunzunegui, otro académico mexicano, con su nuevo libro, ¿no? El día después de la conquista se llama, y él se refiere a la conquista de Tenochtitlán, no de México. Y han estado muy polémicos, y los han impedido hablar en Barcelona, a Bullo, en fin, los estudiantes que progresistas, ahora se llaman así. Y ellos han defendido que si no quieren ellos imponer o que nos olvidemos de la leyenda negra, aunque son fervientes luchadores contra la leyenda negra, no quieren imponer una leyenda rosa, que todo fue magnífico, y hubo desmanes, y sí los hubo, pero había una ley que protegía a los nativos. Hubo desmanes, sí, pero también esas leyes instalan lo que se llamó el juicio de residencia. ¿Qué era el juicio de residencia? Todo gobernador, todo cargo nombrado por la corona española tenía que someterse a un juicio al terminar su mandato. Y si era acusado de algún desmán, iba a una corte de este tipo, donde tenía que justificar si de lo que lo acusaban tenía que defenderse y dar toda información de lo que había hecho en su mandato cuando terminaba ese mandato o era sustituido. Con lo cual había un organismo de leyes, un cuerpo de leyes que protegían de alguna manera, porque la reina Isabel la Católica lo que decía es que esos nativos eran súbditos de la corona y por tanto tenían personalidad jurídica y tenían que ser protegidos. Obviamente, estamos en una época donde había malvados. Eso es una de las cosas que Bartolomé Las Casas, ¿verdad?, denuncia y hace que el problema de Bartolomé Las Casas es dos. Uno, que ayuda, impulsa, pincha para que las leyes se cumplan y se eliminen finalmente las encomiendas. Pero las encomiendas eran, bueno, un español empieza a cultivar unas tierras o unas minas y les asignan un grupo de nativos indígenas para que trabajen. Y claro, algunos de esos encomenderos cometieron desmanes. Una de las cosas que logra Bartolomé es que eso se elimina, efectivamente se eliminaron después. Pero claro, los enemigos de España, de la corona española de la época, tomaron ese libro de Bartolomé para atacar a España como son unos esclavistas y son unos asesinos y están haciendo un genocidio. El genocidio es discutible porque en México, por ejemplo, todavía viven 60 millones de indios, no sé cuántos apaches viven todavía en Estados Unidos, creo que pocos. Bien. Entonces, para concluir esta parte del siglo XVI, Isabel la Católica dejó claro lo siguiente: los indígenas son personas libres, no esclavos. Deben ser protegidos y tratados justamente por la corona y sus gobernantes de los pueblos.
Y los sucesores de Fernando y los reyes posteriores tienen la obligación moral y legal de ampararlos, como cualquier súbdito del reino. Eso fue lo que dejó escrito esta señora. Dios la tenga la gloria. Bien, vamos a hablar un poco quién era Urdaneta. Andrés Urdaneta. Andrés Urdaneta se embarca en la segunda circunnavegación, hemos dicho, protegido o al amparo y enseñanzas del Cano, de Sebastián Elcano, Juan Sebastián Elcano. Tienen un viaje complicado por el Atlántico, porque finalmente cruzan el Estrecho de Magallanes, que es terrorífico. Los marinos que han cruzado el Estrecho de Magallanes se hacen un tatuaje único, porque los distingue por haber cruzado eso. Yo ya no lo haré, por supuesto. Cruzar el Magallanes hoy día es complicado. Imaginaros en un barcuchero de estos de madera de 100 o 200 toneladas que eran muy pequeños. Bien, cruzan Magallanes y por la ruta del sur del Pacífico, que está plagado de islotes, de islas. Ahí están todas las islas que conocemos, ¿verdad? Que ahora tienen las Marianas, por ejemplo. Las Marianas están bautizadas por esta gente por la Virgen María. Todavía se llama las Marianas, pero ya no son españolas, obviamente. Pero bueno, logran subir hasta las inmediaciones de Filipinas y las islas de las especerías, las Molucas, que eran islas ricas. Las especies de esa época eran tan valiosas y tan costosas como el oro. De hecho, se comparaban con oro y con plata. En ese viaje, en un enfrentamiento con nativos de esas islas cercanas a las especies, muere Magallanes, luchando. Los barcos se dispersan, porque era una flota de 6 o 7 barcos, se dispersan y queda Elcano solo. Y muere también Elcano en esa segunda circunnavegación, envenenado, no luchando, sino envenenado. Entonces, y Loaiza, que era el jefe de esa segunda circunnavegación, también fallece. Entonces, Andrés Urdaneta, del que estamos ahora hablando, se queda en Filipinas. Según las fuentes, entre 8 y 11 años. Tiene enfrentamientos con los portugueses. Los portugueses en ese momento, por dominar las islas de las especerías, peleaban con los españoles. Tiene Urdaneta, acordado que tenía 17, ya 18 años. Tiene enfrentamientos con los piratas chinos. Tiene acercamientos con los samuráis de Japón, que según fuentes le regalaron una katana. Bien, y se casa con una nativa filipina y tiene una hija que se llama Gracia, porque le pone Gracia porque su madre, la madre de Urdaneta, se llamaba Gracia. En circunstancias no claras, esta esposa nativa filipina muere. Y Urdaneta, ya con unos 20 y tantos años largos, 27, 28, se queda con una niña de 3, 4 años y él es un guerrero, un explorador, ¿verdad? Un conquistador de tierras. Decide volver a España para entregarle la niña a su familia en Ordicia, en Guipúzcoa, a sus padres y a su hermano mayor, que está casado, y para que la cuiden, la críen y tengan un futuro mejor que en aquellas islas inhóspitas de ese momento, según pensaba Urdaneta. Bueno, hace ese viaje, claro, acordaros que el viaje con su hija Gracia es atravesando el mar de China, el Océano Índico, darle la vuelta al continente africano entero, ¿verdad? Llegar a las Canarias y de las Canarias a España. Y después caminando en caballo hasta Odisea, que está al norte de España, como ustedes saben. Pues deja a la niña y regresa a México hacia los 30 años. El primer virrey del virreinato de Nueva España, de apellido Mendoza, hace amigas con él, se hacen conocidos, amigos, y le dan unas
unas tierras allí para que las cultive y trabaje. Pero entra muy en contacto Urdaneta en esa época, en esos siguientes 10 años, con los agustinos. Los agustinos están fundando misiones hacia el norte de México. Y imaginaros eso, ir andando y fundar una misión católica, obviamente, una pequeña iglesita, y convertir a los indígenas de esa zona, trabajar con ellos, enseñarles técnicas de agricultura, etc. Eso es lo que hacían los agustinos. Bueno, Urdaneta tenía mucho contacto con los agustinos de ese momento. Pero hacia los 40 años, Urdaneta ha leído, probablemente imbuido por los amigos agustinos, ha leído las obras de San Agustín y con 42, 43 decide ordenarse sacerdote agustino, fraile agustino. Decide cambiar la espada por la cruz y se mete en un convento, vive en un convento de México, de Ciudad de México, da clases en la universidad y sigue estudiando la cartografía y la sabiduría de esa época. Urdaneta en ese momento ya es un representante del Renacimiento español, ¿verdad? Y no solamente sabe de cartografía, de marinería y tiene esa experiencia que ha tenido en las Filipinas, sino que sigue estudiando otras cosas. Cae en cuenta, por ejemplo, que los japoneses le habían dicho que hay una corriente que ellos llamaban en japonés Kuroshibo, una corriente en el Pacífico por el norte, y que esa corriente debería llevar a América, pero nadie lo había hecho. Y él estudia que en esas corrientes, como sucede en el Atlántico, tiene que tener que ver, tiene que influir el magnetismo de la Tierra. Si los alisios desde Canarias te llevan al Caribe y la corriente del Golfo te lleva de regreso por el norte, no para el norte, hacia Europa, debe ser igual en el Pacífico. Debe ser, pero no se ha hecho, no lo ha hecho nada. Entonces Urdaneta, estando oficiando de agustino en su convento, confesando a la gente, expandiendo el catolicismo, dando clases en la Universidad de México, recibe una carta de Felipe II, porque Felipe II tenía conocimiento de que el mejor marinero o más conocedor de una posible navegación que ellos llamaban el tornaviaje, que era volver de Filipinas por el Pacífico, que no se podía hacer. O sea, había habido en ese siglo XVI 5 intentos, 5 barcos distintos de volver por el Pacífico. Todos habían fracasado, o se habían hundido, o se habían perdido, o habían vuelto, o habían regresado a Filipinas sin poder hacerlo. Entonces, como eso lo sabía Felipe II, le manda una carta directamente a través del rey de Nueva España, el señor Mendoza, dándole la orden. La carta está en el libro, la carta existe, está en el archivo de India, dándole la orden de que haga el tornaviaje, que vaya a Filipinas y regrese por el Pacífico. Claro, en ese momento, Urdaneta tiene 12 años ya de agustino, lleva hábito, ¿no? Viste hábito, y tiene 55 años. Si a cualquiera de nosotros aquí que tenemos 55, incluso menos o más, te da una orden ahora, el rey de aquí, vaya usted, tú le dices, estoy jubilado ya, yo no estoy para esto. No, en esa época una orden de rey Felipe II tenía que hacerlo. Bueno, este se embarca con el señor de Legazpi, que es el primer gobernador de Filipinas. Hay una estatua en Filipinas de Legazpi, porque fue su primer gobernador, y hay una estatua en un pueblo en Filipinas, que tenemos Urdaneta, de Urdaneta. Son las dos únicas estatuas que hay, una en Filipinas y una en su pueblo Rize. Es uno de los tantos olvidados de ese siglo XVI. Bueno, entonces
posesión de la gobernación de Filipinas, porque Filipinas era una capitanía general con un gobernador del virreinato de la Nueva España. O sea, pertenecía a México, a la Nueva España. Y a principios de junio, zarpa buscando esa corriente de la Kuroshigo japonesa, muy al norte del Pacífico, para los 40, 42, hasta llegar, eso es, imaginaros, eso es para que sepamos la ubicación, es casi a nivel de lo que es el Canadá. Y esa corriente teóricamente lo llevaba hasta esa costa y bajaba la corriente hasta México, hasta Acapulco, concretamente. Bueno, eso era en teoría, pero nadie lo había hecho. Entonces esto se embarca en un barco, la San Pedro se llamaba, de 500 toneladas. Yo no sé cuánto puede tener de aquí a aquella pared este salón. ¿Puede tener 20 metros? 30. De aquí a 30 no llega. Bueno, la San Pedro tenía 30 metros de eslora, que es el largo, y 10 metros escasos, casi 10 metros de ancho, para entender. Sí, el lore. Y sí, había sido construida en la Nueva España con un casco de madera durísima, que es el roble americano, y era una buena nave, pero una nave mercante, con una gran bodega de 500 toneladas. Pero un barco pequeñito, aunque nos parece que 500 toneladas es mucho. Bien, emprende ese viaje del tornaviaje y tarda 4 meses y 1 semana. Es decir, 130 días más o menos en recorrer eso. ¿Qué pasaba en esos viajes? Que se moría mucha gente. Primero iba mucha gente. ¿Por qué? Bueno, porque un barco de esa época había que manejarlo a pulmón y a músculo. No se subían las velas y el barco andaba. El viento no va siempre en una dirección, rola, tiene remolinos, y entonces el piloto y el capitán tienen que estar ordenando a todos esos marineros que suban a las garcias y orienten las velas para lograr la mayor velocidad. Y la velocidad que se conseguía, que se mide en nudos, eran 5 o 6 nudos, no era más. Si una navegación de hoy día, con todos los instrumentos que tenemos, ¿verdad? Con satélites y tal, GPS, etc., atravesar ese Pacífico no es fácil, pues imaginaros la hazaña que hizo esta gente. Sin embargo, yo en la investigación del libro, previo a escribir, me pareció que habían puesto pocos. Ahí iban casi unos 180 entre marineros, guardiamarinas y artilleros. Eso es mentira, en la película hay una batalla de barcos de esa época y los marinos disparan los cañones, eso no es verdad. Los marineros no sabían ni nadar, mucho menos disparar un cañón. Había artilleros que hacían eso, y la primera infantería de marina que fundó Felipe II, porque ese era un barco mercante, no de guerra, entonces iba solo, tenía que estar artillado y tenía que llevar un personal, además de los marinos, guardiamarinas y artilleros, para defenderlos si los atacaban. No se sabía si lo iban a atacar o no, porque iba solo, no llevaba escolta. Normalmente todos los barcos que salían de Veracruz, corriente del Golfo, y venían para España, haciendo escala en La Habana, tenían escolta, siempre. Eso de las escoltas que salen en la Segunda Guerra Mundial, que venían de Estados Unidos a Inglaterra, eso lo inventó Felipe II, o esos marinos de esa época. Entonces, no se sabía, nadie sabía en el barco si iban a llegar o no, porque además en el norte del Pacífico no hay islas como en el sur. En el sur hay islas, te puedes, ¿verdad? Puedes
pararte en una isla, coger agua potable, algunos frutos, pero allí no había nada, mar y cielo. Con lo cual, para ver qué es lo que pasó en esa navegación, bueno, que leer el libro, claro, que pasan muchas cosas. Lo que más le puedo, lo que a mí sí me gustaría para terminar, ¿cuánto llevamos? Mucho. Nada más. Para terminar, quisiera contarles la intrahistoria de esta novela. ¿Por qué yo escribí esto? Pues la intrahistoria es, bueno, como todas las cosas que tienen que suceder, suceden. Siendo yo vicerrector de la Universidad de Málaga, el rector Navarre y un instituto querían fundar la cátedra del mestizaje, de manera que se estudiara el otro gran aporte de España, de la corona española de esa época, a América, que fue el mestizaje. Lo decía Isabel la Católica. Ir allí y mezclarse, porque es la única manera de que eso se consolide. Cosa que no hicieron los anglosajones ni los franceses. Que asco, casarse con una india, huele mal, una rosita, desde hace tiempo. Pero ahora lo van a pagar, parece. Bien. Resulta que el rector me nombra a mí director académico de esa cátedra del mestizaje. Empezamos a estudiar el mestizaje en su más amplio espectro, no solo el biológico, que es el más evidente, ¿no? América, desde México para abajo, es un continente mestizo, principalmente. Y también había que estudiar el sincretismo religioso, cómo el catolicismo se impone allí, pero se impregna de los ritos, primero indígenas también, en creencias, pero también después los africanos, de los esclavos negros de África. En la comida no tendríamos tortilla de patata en España si no hubiéramos descubierto América. Estoy claro en eso. No habría. Las patatas estaban allí, no aquí. Como también en España llevó muchas cosas allí. Unos cubanos se asombraban en una conferencia que yo di en la universidad de que la caña de azúcar no estaba en América, ni el café. Eso se llevaba. Ni había gallinas, había pavos, pero no gallinas. Ni había caballos. Tuve una gran discusión con un catedrático estadounidense que me decía, no, aquí sí no había caballos en América. ¿Cuándo? No, en el Pleistoceno, y se extinguieron. Los indios no habían visto un caballo. Cuando vieron a Hernán Cortés, vieron un caballo que vieron que era una sola persona. Caballo, cuando se desmontó, se dieron cuenta los aztecas, oye, esto parece que tiene barba, pero parece un hombre, parece un ser humano. Y el caballo es otra cosa. Y eso le cambió la vida a todos los indios de Norteamérica, de las praderas, que cazaban bisontes en grupos grandes a pie. No era lo mismo cazar un bisonte a caballo, era mucho más fácil y no necesitaba 40 bravos guerreros con quienes los podía cazar. Y esos indios dependían mucho su alimentación y las pieles de los bisontes dependían de esos animales. Bien, entonces yo me crucé con un planeta que había tenido una hija mestiza. Pero ¿quién era Urdaneta? No lo conoce nadie. Alguna gente que estudia historia, que debería conocerlo, me ha dicho, bueno, sí, Urdaneta, sí, no, que fue a América, que fue a Filipinas. Bueno, una gente que estudia historia tiene que saber que lo que yo sé, que yo averigüé en 2 años de investigación. Entonces, descubriendo la personalidad, la vida de Urdaneta, a mí me interesó escribir algo sobre Urdaneta, no por mi ego, sino por dar a conocer a España y a América quién era y qué hizo Urdaneta. Resulta que, claro, yo soy periodista, yo no soy historiador. Entonces me planteé
investigar. Yo qué sabía yo de navegación de hoy día, nada. Y del siglo XVI, menos. Tenía que averiguar eso. Pero claro, cuando uno inicia académicamente una investigación, una línea de investigación te lleva a otra. Bueno, ¿qué comían en el barco? ¿Qué cantaban? ¿Llevaban instrumentos? ¿Cuál era el trabajo diario de esa gente? ¿Cómo limpiaban la cubierta? Bueno, yo fui descubriendo todo eso que me tardó otra vez 2 años en hacer eso, sin escribir una copia. Y entonces, cuando yo tuve toda esa información, dije, bueno, ¿qué vamos a escribir nuevamente? Un ensayo, hay algunos ensayos, pero no hay una novela. Y yo soy periodista, yo lo que sé hacer es contar cuentos, contar historias de la actualidad, y esto era de la actualidad, del pasado, pero era de la actualidad. Entonces, yo me planteé, bueno, contar lo que no se ha contado. ¿Qué pasó en esos 4 meses? Una semana de navegación del puerto de Cebú en Filipinas al puerto de Acapulco. ¿Qué pasó en ese barco en esos 4 meses? Eso es lo que está en este libro. Claro, la investigación me llevó a ver este tipo de cosas, que Felipe II había fundado la Guardia Marina, o Infantería Marina, que el gran enemigo era Elizabeth I de Inglaterra, que le hubiera dado la vida por tener la carta de navegación que hizo Urdaneta. Y claro, y unas amigas muy queridas me dijeron, cuando yo le hablaba un poco de esta historia, que no he escrito nada, me dijeron, pero tiene que haber una historia de amor, una novela tiene que haber una historia de amor. Y yo, bueno, eso es difícil porque realmente en ese barco no fue ninguna mujer, no iba embarcada ninguna mujer. Pero tienes que buscarle la forma. Bueno, yo busqué la forma. Está justificada porque va una mujer ahí que se llama Leonor, por cierto, aquí, en este barco. Está justificada, no es un capricho, porque aquí tengo que hacer y ya voy a terminar, una puntualización, que es que hay una novela histórica a la que yo me uno, que es este tipo de novela mía, que es tú respetas los hechos, pero no puedes aburrir al lector. Tienen que haber unas licencias literarias creíbles, justificadas, que en esa misma época histórica pueden haber sucedido. Pues entonces, ¿qué hizo la malvada reina de Inglaterra? Meter un espía en el barco para copiar la carta. ¿Eso sucedió realmente? Tal vez. Pero usted, el lector, se lo van a creer. Y después, que el espía se enamora de Leonor. Claro, son los dos jóvenes, ¿por qué no? Se enamoran más. ¿Qué sucederá? Hay que leerlo. Se casan, no se casan, no sé. Eso hay que leer. Y finalmente, uno trata de que el lector sea atrapado con la lectura, que llegue hasta el final. La novela tiene una estructura, siempre tiene una estructura, si no, tú a las 20 páginas dices, bueno, esto es un tostón, no sirve. Yo creo que esta novela llega hasta el final, porque yo hice un truco que me lo enseñó Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock en el cine inventó el suspense. ¿Qué es el suspense? Él lo explica en una entrevista a François Truffaut. Que es que el espectador, en este caso el lector, sabe más que los protagonistas que van en el barco. Tienen más información. Y claro, eso te pone en alerta. Bueno, estos idiotas que van en el barco no se van a dar cuenta de esto. ¿Cuándo se dan cuenta? Bueno, se dan cuenta en las 30 últimas páginas. Hay que leerlo al final. Y eso es un truco, yo entiendo que es un truco, pero te da al lector, cuando se haga esta película, va a ser igual, te da estar como espectador ante una pantalla, estar atento a lo que va a suceder. Porque hay cosas que tú sabes y los que van ahí, no, los protagonistas no lo saben, Urdaneta no lo sabe. Ni se lo imagina. Bueno, yo creo
creo que vamos a abrir ahora un periodo de preguntas, ¿no? ¿Puedo terminar? Creo que sí. Pues vamos a darle una palabra. Y ahora, sí, si consigo un micrófono de mano, para quien quiera hacer una pregunta, pues que la haga con el micrófono. Mientras tanto, hasta ahí el micrófono. Perfecto. Pues quien quiera hacer una pregunta, que levante la mano. Ahí está el micrófono. Ya se me oye, sí. No, está grabando. Es que estamos grabando como el servicio de inteligencia. Gracias. Bueno, yo primero quiero felicitar a Pereira Ariza, porque la verdad yo he tenido la suerte de leer el libro hace meses ya, además lo he comentado con él. El libro es una delicia. Lo digo para que no lo haya leído, le animo a que lo haga porque se lo va a pasar bien y va a aprender cosas, ¿no? Y además, sobre todo hay que felicitarle por otra cuestión, ¿no? Es que es de agradecer que esta obra de España en el mundo se conozca. Esta y las que ha habido a lo largo de los siglos. Pero esta es una que se desconocía prácticamente, o se desconoce bastante. De la misma manera que hay que alabar que se conozcan las gestas de personajes como Miguel de Urdaneta, como Manuel de Urdaneta. Este es un personaje realmente increíble e inconcebible, que no sabíamos nada de él hasta que pudimos penetrar en su figura. Es una figura histórica realmente, pero desconocida, leyendo este libro, ¿no? Entonces, y por otra parte, esto ya ha hecho la alusión a esto, ¿no? Realmente el libro es un maridaje perfecto entre la historia y la literatura. Y ese es el arte de esta novela. Es decir, que es una novela histórica, pero que tiene peso específico, ¿no? Y yo realmente disfruto mucho del libro. Entonces, bueno, todo esto viene a punto que yo no quiero hacer una pregunta, pero claro, no he podido, digamos, resistirme a decir lo que acabo de decir, porque creo que es de justicia o de agradecimiento por mi parte el haber podido leer el libro, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta a Pereira Ariza, ¿no? Porque, claro, él lo acaba de explicar, a fin de cuentas ha hecho una novela, pero ha tenido que adentrarse en la historia. Y sobre todo, en la historia de un personaje tan extraordinario como Urdaneta, ¿a qué fuentes has tenido que beber? ¿A qué veneno te has tenido que acercar para conocer a fondo la figura de Urdaneta? Esta es mi pregunta. Sí, bueno, contesto rápidamente. A todo lo que he podido a través de internet, pero también a las fuentes académicas. Hay varios ensayos, he dicho antes, sobre Urdaneta, hechos por historiadores. Hay varios libros y artículos académicos. Y me sirvió mucho una tesis doctoral de un ingeniero náutico, que su tesis doctoral era sobre la navegación, evidentemente antigua, ¿no? Y eso me sirvió mucho, esa tesis, por cierto. Pero no había muchas fuentes tampoco, porque Urdaneta no, quiero decir, bueno, encontré la carta, por ejemplo, ¿no? Que está archivada, la carta de Felipe II a Urdaneta, que está en el libro, está reproducida, pero no había tantas fuentes tampoco, no creas. Yo tuve que empezar la línea de investigación de la navegación, propiamente diversificarla para leer otros libros y otros documentos sobre la vida de la época y la política entre Inglaterra y España de esa época también. Por eso tardé 2 años, porque si no hubiera podido escribir eso que yo te agradezco, Gerardo, que te haya gustado la novela y que la valores como la has valorado. Así que no sé si te he contestado, pero... Sí. Una otra, digamos que... Aquí está el No he leído la novela, pero no la he leído, pero la disfrutaré seguro. Pero quería hacer 4 conversaciones. ¿Se oye? Me da tiempo a leer la contraportada. Me parece
fantástico, ¿no? Dice aquí, el número de guipuzcoanos, navarros, vizcaínos en la aventura española de ultramar es más que predominante. Sí. No se podría entender el auge marítimo de la monarquía hispana en los demás de siglos sin la aportación de los habitantes de estas tierras. ¿Quién ha escrito la contraportada? El editor. Claro, corriendo mi texto y tal, él hizo que es muy correcta y muy exacta. Y no solo eso, sino que en ese barco, realmente en la San Pedro, la nao San Pedro de Urdaneta, la mayor parte de los marineros eran vascos. Había algún andaluz, yo puse un andaluz. Puse un andaluz. Y el espía es vasco. Es una maldad del autor. Coño, es vasco. Y además está justificado, porque yo quiero poner al traidor vasco. Pero bueno. Y Leonor se llama Leonor no por la heredera, porque ese era un nombre muy común. Era una niña que se había criado en el primer convento de las Clarisas en Santo Domingo, en la Española, y está ahí porque es una hábil dibujante, y las cartas de navegar se dibujaban, hacían dibujos con distintas tintas de colores. Ponían angelitos, ponían un monstruo marino, estaban ilustradas la carta original. Además, se me ha olvidado deciros que esa carta que hace Urdaneta y sus oficiales, que pasa a la casa de contratación, que era la casa de contratación en Sevilla, revisaba por grandes expertos las cartas de navegar. Primero era un secreto de Estado, y segundo, esa carta no tuvo ninguna corrección y fue la que utilizaron durante casi 3 siglos en el galeón de Manila, la de Urdaneta. Ese era un sabio, realmente. Además de tener un par de cataplines para meterse con 55, 56 años en ese barco 4 meses por el Pacífico. Esa es la historia. ¿Alguna otra pregunta? No, los que tengan el libro ahora yo me quedo y se lo dedico con mucho gusto, es gratis la dedicación. Dígame usted, dígame. No sé. Ahora el botoncito. No, no tiene, es ahí. Bueno, ya, Sopla. Me voy a levantar y yo voy a estar. Espero que no sea difícil la pregunta. Bueno, yo quería, el libro no lo he leído tampoco, ahí lo tengo para que me lo dedique, si es posible, y que devorarlo cuanto antes, porque es un tema apasionante. Realmente nunca se había hablado de ese tema, el galeón de Manila, sí, pero cómo se gesta esa forma de volver, sobre todo en una época, el siglo XVI, Portugal era bastante más navegante que España. Portugal había recorrido África entera, Asia, y de hecho cuando Juan Sebastián Elcano vuelve de Filipinas, que es el que le da la vuelta, vuelve de Filipinas, vuelve a escondidas, temiendo que lo aprese cualquier barco portugués e intentando no parar en ningún puerto. De hecho, prácticamente no para en ningún lado, porque los portugueses estaban vigilando sus vías de comercio. Entonces, Portugal, no obstante, llega a Macao, llega a China y llega a Japón. Como los portugueses, bueno, Felipe II respetaría enormemente el derecho firmado y avalado por el Vaticano de dividirse el mundo en dos, y en aquella época, como los portugueses, que eran más navegantes y que tenían más posibilidades por experiencia, ¿por qué no descubren ellos eso? Porque yo entiendo que haya un respeto, los portugueses sería más fácil volver por donde siempre, por Madagascar, por Mozambique,
de Zambia, por toda la zona de la costa africana, y dirían, bueno, pues eso se lo dejamos a los españoles, a ver si tienen narices de volver. No, hasta que Andrés de Urdaneta consigue tornar viaje. Pero ¿qué relación? Porque hablamos de Inglaterra, de Isabel I, de todo eso, del enemigo, pero ¿qué papel tuvo Portugal ahí? Porque a mí me extraña mucho, Portugal no recuerda eso. Bueno, perdió las Molucas, o las compartió con España, y bueno, no tuvieron corazón para hacer ese viaje. También él sabía que 5 intentos de España se habían perdido. Eso también lo pesaría, supongo. Bueno, hay un tema interesante respecto a lo que preguntan, que es que cuando Castilla, ¿no? España, que es Castilla realmente, conquista México, y lo primero, o conquista América en realidad, hay ya un intento de pasar por el canal, hoy Canal de Panamá, pasar al Pacífico. Luego se descubre el Pacífico y se sabe que entonces hay más allá. Y hay noticias de que sí se puede llegar a otras tierras, posiblemente la que buscaba Colón, que era la China, cruzando el Pacífico. Y de forma que hay textos donde ya desde Acapulco, que no era Acapulco, ¿no? Sino era Navidad, la Barra Navidad, el puerto de Navidad, ya en el Pacífico, pues hay intentos de atravesar el Pacífico y tener conocimiento de estar más allá de la China. Eso explica un poco cómo Castilla y no Portugal cruza el Pacífico, porque sí había noticias de cruzar. Es más, el Pacífico lo llegan a llamar, esto lo decía el otro día el Roca, el lago español, porque efectivamente quien lo controlaba o quien navegaba por todo el Pacífico abiertamente eran Castilla, los españoles, ¿no? Por toda la costa americana hacia el Pacífico. De forma que eso es lo que explica por qué no hacen como los portugueses, el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Y llegar hasta... No, hay un tema que yo ya estoy ya por mi cuenta. China, hay un tema que no está bien explicado. China en el siglo XVI se retrae, tenía una flota que llegaba hasta Persia, África, Madagascar, y sin embargo hay un momento donde China se repliega sobre sí mismo, sobre 1540, 1600. Esto es un hecho que tampoco podría explicar cómo al revés los chinos podrían haber ido y haber cruzado el Pacífico. China es Japón, ¿no? Porque la corriente Chino-Siwo es de Japón. O sea, parte del lado. No sé si es una aclaración. Sí, también hay otro elemento que cuando los turcos, los otomanos, crean la barrera en el Mediterráneo para llegar al Oriente, los portugueses hacen una navegación bordeando África, pero una navegación mucho más costera. Es decir, ya en el Índico sí que había que hacer ciertas travesías, ¿verdad? Pero dar la vuelta a África prácticamente era una navegación costera. Atravesar el Atlántico fue uno de los grandes retos de los marineros españoles, ¿verdad? Y posiblemente eso pueda también ayudar a interpretarlo, ¿no? Pero es cierto que los portugueses no se retiraban excesivamente de las costas en esa época. Bueno, y porque teníamos Urdaneta, ellos no tenían Urdaneta, que le dio corazón a esa navegación. Te repito, vestido de agustino, que había otra cosa de muy mal fario para los marineros, y el que fueron curas, fueron frailes en esos barcos, pero tener a un fraile y a una mujer, eso era, aquí no vamos a hundir seguramente. Y Urdaneta en la novela está, tienen que lidiar con eso. No por él que iba de hábito agustino, porque todos esos marineros sabían quién era Urdaneta, le tenían un gran respeto, le tenían un apodo. No se lo voy a decir porque ya lo verán en el libro. Los marineros, con cariño, le tenían un apodo y se lo decían en su cara a él. Y él lo sabía porque eran amigos.
El piloto y el contramaestre eran los más importantes después del capitán. Y el piloto, que realmente muere en la navegación esta, y muere, es verdad que murió, el piloto principal, vean, siempre iban dos pilotos, porque ser piloto no solamente era el conocimiento de la navegación y que participaba en la carta, en hacer la carta, sino que esos barcos no tenían el timón, no era redondo como salen los barcos de la película, era una caña, una barra, caña, que manejar eso era mucho más difícil y mucho más cansado que hacerlo con una cosa, con un timón redondo, ¿no? Eso vino después, pero en esa época todavía no. El piloto tenía que trabajar el timón con una caña. Se llamaba caña, pero era como una larga vara. La nao Victoria, que está en el Guadalquivir, la réplica, no tiene timón típico ese redondo, sino una caña. Porque eran de esa época, no se ve. Y también, que se me olvidó decirlo, se sabía la latitud, pero no se podía medir la longitud. En medio de ese Pacífico, tú sabías a qué nivel estabas en relación al Ecuador. 42 grados norte, 40, bien. Pero no sabías dónde exactamente, porque la longitud se pudo medir mucho después. Así que esa era otra inconveniente. Si hay alguna otra pregunta, si allí hay una y otra aquí, hay dos, una aquí. Sí, aquí, por favor. Yo quería preguntar, pero yo creo que se me escucha también. Sí. Quería preguntarme si el libro también se va a presentar en América. Y el libro es sí. ¿Y qué valoración cree usted que le pueden hacer o pueden dar, dado que hoy hay una cierta polémica con esto del perdón que España tiene que pedir? Sí. ¿Qué valoración le hacen los americanos a esos tipos de personajes tan valientes y tan españoles hechos por la gente? Bueno, si sigue ahí la señora Chimbón y el otro López Obrador, que tienen apellidos aztecas, mexicas, como ustedes lo saben, seguramente no me dejarán presentar nada allí, pero hay un movimiento, he mencionado a Juan Miguel Zunzunegui, que es un catedrático, colega académico en México, que defiende muy bien, está en una campaña contra la leyenda negra, y Marcelo Bullo en Argentina, que tiene mi libro, lo ha leído, y estamos conectados, digamos, en esa campaña contra la leyenda negra, por lo menos desarmar un poco la leyenda negra. Claro, en México, fíjate que en México dura desde que lo inicia en 1575, el tornaviaje de Urdaneta, se comienza a hacer el comercio entre Filipinas y América y España. El galeón de Manila o el galeón de Filipinas. Sí, y entonces eso dura dos siglos y medio. Y había dos viajes, una de ida, llevaba oro y plata, que por cierto ayudó a los chinos a pasar del trueque a usar las monedas del real de 8, que era una moneda de plata española. Se les enseñó eso a los chinos también. Y cuando se independiza en 1800, de una memoria, 24, 25, por ahí, México de la corona española, ellos pararon el galeón no se hizo más el galeón de Manila, se acabó. ¿Por qué? Bueno, porque Filipinas seguía siendo de la corona española. Y después, además de eso, perdieron el 50 y tanto % del territorio que le había dejado la corona. Es que los mexicanos, pues, se nacionalista, pero nosotros, no se tontos. Entonces no creo, contestando directamente, no creo que pueda, hombre, si nos invitan y en la universidad y tal, yo iré con muchísimo gusto y explicarle esto a los mexicanos, que tienen apellido español de casi todos. Pero López Obrador es un apellido puramente azteca, ¿no? Sí, de prosapia azteca, sí. Como decía una tlaxcalteca por ahí en las redes, hoy, una chica, bueno, no sé si lo hicieron de inteligencia artificial, pero decía, yo soy aquí, soy tlaxcalteca y estoy aquí porque no se comieron a mis antepasados.
Es así. Otra pregunta aquí. Sí, un comentario sobre Zunzunegui, que ya que os he comentado, el otro día me sorprendió en un programa de televisión española, Javier Fortes peleándose con Zunzunegui, diciendo que los españoles eran muy malos, habían entrado allí con la espada matando, y Zunzunegui diciendo que no, que sí, habían llegado con la espada, pero no habían entrado matando, habían entrado negociando. O sea, ese es un comentario, la pregunta no era esa. O sea, que es curioso que los españoles nos apuñalamos nosotros mismos, o algunos españoles malos, y tienen que ser los americanos los que digan que no fue así, que no llevaba una espada, pero que no era digamos, su objetivo no era matar gente, era intentar convencer. La pregunta me ha pisado un poco la pregunta de IBC sobre la carta de navegación. Existe la original, pero me imagino que para las navegaciones del material de Manila se harían copias. Sí, claro. Entonces digo yo, claro, que esas copias llegaron a filtrarse esas copias, parece que no, porque los ingleses si no hubieran cogido los ingleses le decían al Pacífico el lago hispano. Pero nunca llegaron mucho después. Cook el descubridor de las islas del sur del Pacífico, había descubierto ya todos los españoles antes, lo que pasa es que no la poblaron. Pero eso fue en 1700. Y Francis Drake sí cruzó el Magallanes, el estrecho, y entró. Pero claro, como no tenía posesiones en la costa de América, la costa pacífica de América, los ingleses no pudieron nunca hacer nada ahí. Lo hicieron después los americanos, conquistando Filipinas, la mayor parte de las islas del sur del Pacífico. Y bueno, y por eso en la Segunda Guerra Mundial ellos tuvieron muchas bases allí que ayudaron a vencer a Japón finalmente. Entonces, claro, Midway que estaba en el medio del Pacífico, pero no al norte. Hay una pregunta ya para atrás, ¿no? Un apunte sobre lo que dice. Los ingleses robaron todas las cartas de navegación que el poder de la corona española, toda la monarquía española, a raíz de la independencia de América, y cogen todas las cartas de navegación, porque Australia era también descubierta por españoles. Eso se borra, toda esa historia queda borrada con el paso, hay que decirlo, de los Habsburgo a los Borbones. Entonces, con ese paso, digamos, la historia de descubrimiento con el río queda cerrada. Pues son los ingleses los que se aprovechan y cogen todas esas cartas de navegación que como Urdaneta pues habían fijado en qué paralelo, en qué momento, cómo se llega al momento 5. Claro, la casa de contratación, con un capitán autorizado por ellos, una flota salía a hacer algo, llevaba una copia, claro, y agregaba cosas y veía cosas nuevas, pero le costaba la vida, tenía que defender la carta con la vida, porque eso es un secreto de Estado, un documento de Estado, y estaba custodiado y revisado por los expertos de la casa de contratación. Quien viajaba a América, de un marinero a que fuera, tenía que ser autorizado. Miguel de Cervantes intentó irse, y la casa de contratación le dijo que no podía, no calificaba. Menos mal, porque no hubiera escrito el Quijote, yo qué sé. Si hubiera ido a México. Hay una seguida hacia abajo del fondo. Quería preguntarle un poco sobre la vida religiosa de Urdaneta, si sale en la novela, si podría ampliar un poco, porque siempre me ha llamado mucho la atención ese periodo suyo, si fue un periodo de reclusión, fue un periodo de estudio o algo, porque pasar ese tiempo ahí, y no sé si estuvo recluido o no recluido, o comentamos algo. Dice recluido Urdaneta. Cuando en su periodo religioso, ¿cómo fue exactamente? No, vamos a ver, él estuvo recluido en Lisboa, en Portugal, cuando volvió con la hija, que no era fraile todavía, cuando volvió de Filipinas, y le intentaron sacar toda la información que él tenía de las Filipinas, sobre todo de las
y se lo contó a Carlos V, o a Carlos I. Y lo otro la otra parte de la pregunta era si, ¿cuál era? Perdón. La época, bueno, cuando él se vuelve religioso. Sí, bueno, yo creo lo que yo he visto documentado es que su contacto con los conventos agustinos que se iban, con el que tuvo mucho contacto, no solo en Ciudad de México, sino hacia el norte de lo que es hoy el territorio mexicano hoy. Bueno, tuvo una reflexión, no está escrito en ningún sitio, pero era lógico que esa lectura de la Ciudad de Dios, de San Agustín, y el contacto con San Agustín y su trabajo que hacían, que era una jornada de catequizar y de expandir el catolicismo, a él lo afectó positivamente para reflexionar sobre que era el momento de él dedicarse a esa vida más que a seguir siendo un agricultor con personal que lo ayudaba, o seguir siendo lo que había sido, un explorador y un guerrero y un conquistador. No está escrito eso en ningún sitio, pero es lógico que esa fuera el impulso que le hizo él a los 40 y pico de años, que no era un joven. Un hombre de 42 años a esa época era un señor mayor. Así que, y bueno, se ordenó sacerdote y se dedicó a eso, a la educación, al estudio y a los oficios de fraile, a la misa, confesar, etc. Sí, había otra pregunta por aquí. ¿Había otra? Sí, Rafael. Bueno, yo más que una pregunta es felicitarte por la conferencia, muy interesante, por supuesto a las dos personas que te acompañan, pero haciendo mención a algo que quizás no se ha mencionado en este momento, y es la figura de otra socia nuestra y amiga que escribió la famosa Imperofobia, que no se ha nombrado. Se nombraba a Sasagullo, sin embargo, a nuestra amiga Elvira Roca, que se le han nombrado de justicia, porque además, casualmente, su libro Imperofobia se presentó aquí y lo presentó don Jesús Pérez Lanzano. Recordarlo. Tenemos otra socia que también. Porque ella Elvira Roca es no solo por lo que he escrito, sino porque es una defensora en su charla, en su conferencia y tal, una defensora de desarmar con estas dos personas que yo nombro, mexicano y argentino y otros, que están desarmando lo de la leyenda negra ya es ahora. Porque el problema, como dice Marcelo Bullo, es que España se ha tragado como si eso fuera verdad. Y eso no es verdad, porque si no nos defendemos, claro, y por eso este libro es un humilde homenaje a Urdaneta, para que por lo menos se le conozca un poco. Y si logramos hacer la película, que Urdaneta nos ayude, pues será muy bien porque visualmente, ¿verdad? Se va a ver este libro visualmente, es una película y es una historia de aventuras. Sí, la última pregunta. Quizás se me oiga, sí. Sí. Es obvio que la inteligencia artificial es hoy una herramienta de consulta cada vez más popular, cada vez más extendida. Sí. Claro, la inteligencia artificial bebe de las fuentes que bebe, de las que están reconocidas. La pregunta es, ¿cree usted que el gobierno español o los historiógrafos españoles están haciendo algo por rellenar las lagunas que historiográficamente existen para que la inteligencia artificial pueda beber de fuentes reales y no fuentes tergiversadas por la ilustración protestante? Yo tengo mis dudas de que la Academia Española, la Universidad Pública y la privada, que es mucho mejor que la pública. Es más cara, pero no mucho mejor, porque no investigan. Y para esas cosas que usted dice, hay que investigar. Y la inteligencia artificial es una herramienta, pero puede ser mal utilizada. Y la propia inteligencia te puede contestar algo que tú le tienes que refutar para que él corrija. Pero claro, si no lo sabes, que no crees lo que dice
cómo lo refutas. Entonces, la inteligencia artificial, como toda tecnología, tiene sus pros y sus contras, tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Internet es malo. ¿Hay más libertad en Internet? Depende. Pero si no se hace esfuerzo por llenar las lagunas que han sido espuriamente rellenadas por otros, la inteligencia artificial que bebe de fuentes previas, más va a recoger. Claro, por eso ese trabajo que hace María Elvira Roca-Barea y otros es importante, porque han investigado y tratan de establecer una más cercana a los hechos reales, verdaderos, y no a lo que dicen los ingleses y los holandeses y los franceses. Imagínese usted, si los franceses hubieran descubierto América y hablaran francés en lugar de español, no nos mirarían las caras los franceses, nos ya son insoportables, serían mucho más. Bien, muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros por vuestra presencia aquí. Ahora sí, para algún ejemplar.